Buenos días, mi nombre es Vivas Alberto, cadete tercer año de instalaciones marítimas, y junto a mi grupo daremos una visión técnica sobre los motores y su funcionamiento, su importancia en los sistemas marítimos. Esperamos que esta presentación les aporte conocimientos útiles y prácticos para su formación profesional. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas tienen una evolución que se remonta a la antigüedad, con hitos claves desde el siglo I hasta la Revolución Industrial. Su desarrollo refleja el avance del conocimiento sobre la energía, calor y trabajo mecánico. Observar las máquinas térmicas en el tiempo. Acá tenemos una línea de tiempo que comienza en el siglo XVIII con el comienzo de la Revolución Industrial. En 1820, el primer motor de mezcla de hidrógeno y aire. Luego, en 1838, el motor a gas o cilindro único. Luego, en 1860, el motor a gas con ignición a batería. En 1876, en Alemania, el primer motor 4 tiempos y 2 tiempos. Y 1885, el primer motor exitoso a gasolina de 4 tiempos. Y por último, 1903, el primer motor a gasolina usado con éxito en una aeronave. Recordemos que estos parten de un principio que es manivela, biela, corredera. Hasta la actualidad, hablar de motores es ver la termodinámica aplicada. Con tal ejemplo tenemos la primera ley de la termodinámica, que es esencial en los motores porque explica cómo se transforma la energía térmica en trabajo mecánico, permitiendo su funcionamiento eficiente. Esta ley garantiza que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley de la termodinámica es crucial en los motores porque establece los límites de eficiencia energética y explica por qué siempre hay pérdidas de energía en forma de calor. Esta ley guía el diseño de los motores térmicos y permite entender cómo optimizar su rendimiento. Vamos a hablar sobre los ciclos termodinámicos. Los ciclos termodinámicos son secuencias de procesos que permiten transformar energía térmica en trabajo mecánico, o viceversa, y son fundamentales en el funcionamiento de motores térmicos. Acá tenemos un ciclo Otto, temperatura versus entropía, donde el punto 1 al punto 2 se genera la compresión isentrópica, que lo que quiere decir que es adiabática, ya que es un ciclo ideal del punto 2 al punto 3, donde es la adición de calor a volumen constante, del punto 3 al punto 4, donde es la expansión, y del punto 4 al punto 1, que es el rechazo de calor. En el ciclo diésel, que es el que utilizan las embarcaciones, presión versus volumen, del punto 1 al punto 2 se genera la compresión, del punto 2, del punto 3, la adición de calor, del punto 3 al punto 4, la expansión, y del punto 4 al punto 1, el rechazo de calor. Acá podemos notar que la única diferencia, ya que uno es por encendido de chispa y el otro por encendido a compresión, es la adición de calor. La adición de calor en los ciclos Otto se genera presión a volumen constante, mientras que la del ciclo diésel se genera a presión. Acá podemos observar un ciclo Brayton, que es el modelo termodinámico que describe el funcionamiento de las turbinas de gas y se utiliza para generar trabajo mecánico. Un ejemplo sería como el empuje en los aviones. Acá tenemos un diagrama presión versus volumen, donde el punto 1 al punto 2 hay una compresión, del punto 2 al punto 3 una entrada de energía, del punto 3 al punto 4 una expansión, y del punto 4 al punto 1 un rechazo de calor. Acá tenemos un ciclo Rankine que se puede definir como un ciclo termodinámico utilizado para la generación de energía. Consta de una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. En el punto 1 al punto 2, donde se encuentra la bomba, existe una compresión. Del punto 2 al punto 3, la adición de calor a presión constante, es donde se encuentra la caldera. Del punto 3 al punto 4, la expansión isentrópica, donde se genera el trabajo, y donde se encuentra la turbina. Y del punto 4 al punto 1, el rechazo de calor a presión constante a través de un intercambiador de calor como es el condensador.
¿Qué es una máquina? Una máquina básicamente es aquella que transforma una energía en otra y puede ser utilizable. ¿Qué es una máquina térmica? Una máquina térmica básicamente transforma calor en trabajo útil al llevar una sustancia de trabajo desde una temperatura alta a una más baja, realizando un trabajo mecánico en el proceso. Térmica de combustión externa es cuando el combustible se quema fuera del motor. Ejemplo es la máquina de vapor de combustión interna. El combustible se quema dentro de la máquina. Un ejemplo es el motor de un automóvil. O también un motor diésel marino. Reacción. Estas usan el principio de acción y reacción. Un ejemplo muy claro serían los motores de los aviones. Acá podemos notar un ejemplo de la combustión externa. Acá vemos una manivela, una biela y una corredera. Acá vemos que la combustión se genera fuera del cilindro. Acá tenemos un motor diésel, que sabemos que es un motor a combustión interna. Acá tenemos una manivela, una biela y una corredera. Sabemos que acá se genera la combustión interna y acá tenemos los diferentes tipos de turbinas, bien sea turbofan, turboprop o turbojet. Y acá tenemos los tres tipos de combustión, de reacción, de acción y reacción, combustión interna y combustión externa. El balance térmico, que es el que cuantifica cuánta energía entra al sistema y cuánta sale, de todas las energías térmicas del combustible empleadas, solo se utiliza una parte para producir trabajo útil, mientras que el resto se consumirá según lo siguiente: poder calorífico del combustible, calor transformado en trabajo, calor contenido en otros en los gases de escape, calor transmitido por los gases a las paredes, calor dado por las resistencias pasivas, calor perdido con los gases de escape, calor perdido en el líquido refrigerante, calor perdido por la irradiación. Por otra parte, podemos hablar sobre las pérdidas de calor, que son las salidas o pérdidas del sistema, y las ganancias de calor, que son las entradas, son las que entran al sistema. Vamos a hablar un poco sobre los dos tipos de balances. El balance térmico exterior del motor. Este balance se basa en mediciones de energía mecánica y térmica restringida por el motor al exterior. Y por otra parte, el balance térmico interior. Este se determina directamente en el cilindro del motor y se basa de un diagrama indicador. De hecho, es muy efectivo. Prácticamente solo el 35 a 40% del calor producido se transfiere en trabajo efectivo, mientras que el otro 60 y 75% se pierde por varias razones. Vamos a hablar un poco sobre el combustible. El combustible es esencial en una máquina térmica porque es la fuente primaria de energía que permite generar calor, el cual transforma el trabajo mecánico. Sin combustible, la máquina no puede operar ni cumplir su funcionamiento energético. El combustible es cualquier sustancia que reacciona con oxígeno. Permite transformar energía asociada en una estructura molecular de dos reactantes en energía térmica. La clasificación de los combustibles según su estado en sólidos, que son los que se extraen de la tierra y son conocidos como carbones naturales. Un ejemplo de ello sería la madera, los combustibles líquidos, que en este ejemplo podemos dar un claro ejemplo que sería el petróleo, y los combustibles gaseosos, que podemos nombrar algunos de ellos como el metano, el heptano, el propano, el butano. Acá podemos ver una gráfica del crudo, de su refinamiento hasta llegar de crudo hasta llegar a aceites, lubricantes o combustible. Acá tenemos unas temperaturas de ebullición. Notamos que el punto de ebullición de la gasolina
es de 50 a 80 grados centígrados, mientras que el diésel, que se podría considerar como un aceite, entre 150 a 300 grados centígrados, y el heavy fuel oil, que sería más de 300 grados centígrados. Por esto es la importancia de precalentar los combustibles en el caso de la máquina principal de un buque. Recuerda, un ingeniero es un profesional que es capaz de abstraer conceptos y traducirlo a la forma práctica, es decir, toma la ciencia y lo transforma en tecnología. Espero que haya sido de su agrado. Esto fue todo. Los dejo con mis compañeros. Buenos días, mi nombre es José Reynoso y vengo a exponer sobre motores, sobre las partes esenciales de los motores y sus accesorios. Comenzamos por el bloque, que es la estructura que alberga los cilindros, y el cilindro es el compartimiento hermético donde se lleva a cabo la compresión y la combustión, que se desliza a través del cilindro o camisa, y está conformado por anillos de compresión, anillos de lubricación, y la biela es la unión entre el pistón y el cigüeñal para transformar dicha fuerza. Y el cigüeñal es el que transforma una energía lineal en una energía rotativa mediante el pistón y la biela. El árbol de levas. El árbol de levas va conectado, puede ser en piñones de tiempo, que acciona las válvulas a través de unos balancines. Y la cámara de combustión está conformada por las válvulas, que allí se lleva a cabo admisión, compresión y escape. Funcionamiento principal. El funcionamiento principal de la máquina principal de un buque es convertir la energía química de un combustible en una energía mecánica rotacional, el cual se transmite a través de la hélice para generar empuje del buque. Esto se logra típicamente mediante un motor de combustión interna, como un motor diésel o una turbina a vapor, donde la energía generada impulsa el cigüeñal a la caja reductora conectada o acoplada a una hélice. Vamos a hablar sobre el sistema de apoyo o accesorios, sobre la máquina principal de un buque. Sistema de inyección del combustible. Suministra el combustible de los cilindros en el momento adecuado. Sistema de enfriamiento. Es el que mantiene la temperatura del motor bajo control, generalmente usando agua de mar. Bomba de aceite. Es un componente vital en el sistema de lubricación, conectado a engranajes del cigüeñal. Sistema de escape. Es el que expulsa gases de combustión del motor interno. Turbocompresor es el que aumenta la potencia del motor al forzar más aire hacia los cilindros. Lubricación. El sistema de lubricación es vital para el funcionamiento de un motor, reduciendo la fricción y desgaste de los componentes, disipando el calor y protegiéndolo contra la corrosión. Composición química del aceite. Está constituido por la mayor parte de lubricante, del 70 al 95%, pudiendo ser mineral, sintético o semisintético, y se define fundamentalmente por la viscosidad, estabilidad térmica y capacidad de transporte del aditivo. El aditivo es el compuesto químico que mejora significativamente el rendimiento del aceite. Incluyen detergentes para eliminar o limpiar la corrosión o la oxidación, modificando la viscosidad en diferentes temperaturas. Tipos de orígenes del lubricante. El lubricante puede ser líquido, semilíquido o sólido. El líquido puede ser el aceite para motor y el semisólido puede ser las grasas, según su origen, mineral, semisintético. Su función y clasificación. Su función es reducir la fricción y el desgaste, creando una película protectora entre las superficies móviles para minimizar el contacto directo. Disipar el calor. Absorbe y transfiere el calor generado por la fricción y la combustión
ayudando a mantener una temperatura óptima del motor. Limpiar componentes. Transporta y suspende depósitos, partículas de suciedad y residuos de combustión, previniendo la acumulación y el taponamiento de cualquier conducto. Protege contra la corrosión, formando una barrera contra la humedad y ácidos, evitando la oxidación y deterioro de las piezas metálicas. Clasificación SAE. Define la viscosidad del aceite en diferentes temperaturas. El número bajo, 5W, indica una buena temperatura en fluidez en frío, mientras el número 40 representa la viscosidad en caliente, representando 5W40. Clasificación API. Indica el nivel de rendimiento en un aceite. El aceite es más resistente que el SAE. ¿Por qué? Porque la clasificación API habla de los aceites más viscosos, que denota la calidad y los aditivos. Diagnóstico de lubricación. Baja de presión de aceite. Puede indicar una fuga o una bomba defectuosa o un filtro de aceite obstruido. ¿Cuál es su riesgo? El riesgo bajo una presión de aceite puede dañar una camisa, puede rayar un pistón, puede rayar una concha. Contaminación de aceite. Presencia de partículas o hollín metálico, agua, refrigerante o combustible, que afecta la lubricación provocando una corrosión, formación de lodos, acumulación de depósitos viscosos debido a oxidación o sobrecalentamiento, o aditivos degradados. Espuma. El aceite espumoso o aireado por aditivos agotados, nivel incorrecto o diseño deficiente del cárter, reduciendo la capacidad del lubricante y enfriamiento. El análisis del aceite son pruebas de laboratorio para evaluar la composición del aceite o contaminante, identificando el desgaste del aceite mediante una máquina, monitoreo de sensores, lectura continua de presión y temperatura de flujo del aceite, alertas tempranas a anomalías, inspección visual, presión de fuga, decoloración del aceite, depósitos o tapas de los filtros. Sistema de lubricación, mantenimiento. El mantenimiento adecuado en un sistema de lubricación es fundamental para la vida útil y eficiencia del motor. Mantener el nivel óptimo del lubricante siempre en los límites máximos. Usar el tipo correcto del lubricante que indica el fabricante. Realizar el cambio de aceite regular y de los filtros. Monitoreo constante. De eso se encargaría el mantenimiento, del cambio del lubricante y de los filtros. El sistema de lubricación de la máquina principal. El sistema de lubricación de la máquina principal es fundamental para garantizar el funcionamiento eficiente y la durabilidad de los motores. Este sistema se encarga de suministrar aceite lubricante a todas las partes móviles del motor, como cojinetes, cilindros, camisas, engranajes, reduciendo la fricción y disipando el calor, y protegiéndolo contra el desgaste y la corrosión. Un mantenimiento adecuado y monitoreo constante del lubricante son cruciales para prevenir fallas, para prolongar la vida útil del motor, asegurando así su operación segura. Inyectores. El funcionamiento de un inyector se basa en la introducción precisa del combustible en la cámara de combustión del motor, favoreciendo mezcla aire-combustible y optimizando la potencia del motor. Inyectores.
El funcionamiento de un inyector se basa en la introducción precisa del combustible en la cámara de combustión del motor, favoreciendo mezcla aire-combustible y optimizando la potencia del motor. Partes principales del inyector: entrada del combustible, punto donde ingresa el combustible a alta presión; muelle de presión, donde se apertura la aguja del inyector; retorno del combustible, donde ingresa el combustible hacia el tanque; perno de presión, aguja de inyección. La aguja de inyección es una válvula que se eleva para permitir la inyección y se asienta para detenerla. Cuerpo de inyector, que es la estructura principal. La tobera, que es la parte esencial para atomizar o pulverizar el combustible en la cámara de combustión. Cada componente tiene una función específica para asegurar que la inyección sea adecuada. Tipos y operación de inyectores. Los tipos de inyectores: existen inyectores mecánicos e inyectores electrónicos. Los inyectores electrónicos controlan la cantidad de combustible mediante una electroválvula gestionada por sensores optimizando la combustión. Y los mecánicos son controlados mediante una bomba de inyección o una bomba unitaria, controlada mediante sus bares de presión. La bomba de inyección es movida mediante un engranaje directo del cigüeñal, mientras que la unitaria es movida mediante un árbol de levas. Carburación. ¿Cuál es su propósito? Es la introducción general al sistema de inyección carburado que asegura una óptima combustión para el rendimiento del motor. ¿Cuál es el proceso? La carburación es el proceso de mezclar aire-combustible en proporción adecuada para que funcione el motor eficientemente. Efecto Venturi. En el carburador, el aire se acelera al pasar por el Venturi y arrastra la gasolina desde la cuba del carburador, formando una mezcla carburada que entra a la ignición. Partes principales del carburador: depósito del combustible, reserva de gasolina que alimenta el surtidor principal del carburador, surtidor o difusor, Venturi. Estrechamiento por donde pasa el aire al reducir la presión del aire y se induce la gasolina desde la cuba. Aguja del flotador: es el que abre o cierra el paso del combustible entre el depósito del surtidor según el nivel de gasolina. Cámara de mezcla: alberga la gasolina pulverizada que se mezcla con el aire al entrar a la toma de admisión. Filtro de aire: es el que filtra aire puro hacia la admisión. Ahogador o mando estrangulador: es el que se encarga de enriquecer la mezcla para facilitar el arranque. Suministro de combustible o bomba de alimentación, puede ser mecánica o electrónica. Funcionamiento del carburador: entrada de aire. El aire entra por el filtro y pasa por el Venturi, donde se suministra la sección y genera un vacío que succiona gasolina desde la cuba a través de los surtidores. Mezcla aire-combustible: mezcla aire-gasolina, sale por las toberas hacia la toma de admisión, dependiendo del régimen o del acelerador o de la aceleración de la mezcla, mediante los surtidores o reguladores. Regulación automática: el flotador mantiene y establece un nivel de gasolina en la cuba al variar demanda. ¿A qué llamo yo demanda? Demanda de gasolina o de aire combustible, para mantener la relación adecuada en la combustión. Buenas noches, mi nombre es Eddie Rodríguez. Yo le voy a hablar un poco sobre el motor principal y la clasificación de los motores. El motor principal de un buque es la unidad de propulsión encargada de generar la potencia necesaria para hacer girar la hélice y por lo tanto desplazar la embarcación a través del agua. Es un componente central del sistema de propulsión del barco. La importancia del motor: el motor principal de un buque es de importancia crítica porque es el corazón del sistema de propulsión y por ende es esencial la seguridad.
la operación, la funcionabilidad y la rentabilidad de la embarcación. La clasificación de los motores de combustión interna alternativos se clasifican según el proceso de combustión, según la forma en que realiza el ciclo de trabajo, el tipo de refrigeración, la presión de admisión y según el número y disposición de los cilindros. Podemos encontrar que por sistema de encendido está por chispa y por compresión, la cual sería el ciclo operativo, el ciclo Otto y el ciclo diésel. Según el proceso de combustión, los motores por encendido provocado, ya sea por chispa, son los motores a gasolina, la cual estos deben de llevar una bujía, la cual produce la chispa para provocar la combustión. Y los motores de encendido de compresión son los motores diésel, la cual estos necesitan una alta presión y una alta temperatura para poder iniciar la combustión. Ahora podemos encontrar según la forma en la que realiza el ciclo de trabajo. Estos pueden ser de 4 tiempos. Efectúa una carrera útil de trabajo cada 2 giros. Esto quiere decir que el cigüeñal debe girar 720 grados para completar su ciclo. Luego de 2 tiempos, efectúa una carrera útil de trabajo en cada giro, la cual quiere decir que el cigüeñal gira 360 grados para completar el ciclo. El ciclo de 4 tiempos está comprendido en admisión, compresión, combustión y escape. En la admisión, el pistón baja, la válvula de admisión se abre y entra la mezcla de aire y combustible. En la compresión, la válvula de admisión se cierra, el pistón sube comprimiendo la mezcla de aire y combustible. En el tercer tiempo ocurre lo que es la combustión. Se genera la chispa, se genera la combustión de la mezcla de aire y combustible. Los gases se expanden empujando el pistón hacia abajo, dándole movimiento al cigüeñal. Y en el último tiempo, lo que es el escape, la válvula de escape se abre, expulsando los gases de escape por la misma. En el ciclo de tiempo, cuando el pistón está en el punto muerto superior, ocurre lo que es la explosión y la depresión. El pistón comienza a bajar y ocurre lo que es el escape. Una vez el pistón llega al punto muerto inferior, continúa el escape y comienza lo que es la admisión. Una vez haya finalizado, el pistón comienza a subir, completando el giro, efectuando la compresión de la mezcla aire-combustible. Y ahí es donde se repite el ciclo. En la clasificación también podemos encontrar según el tipo de refrigeración. Los tipos de enfriamiento que tenemos, ya sea por aire o líquido. En los líquidos podemos encontrar ya sea por aceite, agua o refrigerante. En los tipos de sobrealimentación podemos encontrar lo que son el turbocompresor, el compresor volumétrico o el compresor. Estos tipos aprovechan lo que es la energía del giro del cigüeñal o la energía de los gases de escape para hacer girar una turbina o un eje, la cual esto haga girar una turbina, la cual aumenta la presión del aire comprimido que va a la cámara de combustión. En la clasificación también está según el número y disposición de los cilindros. Podemos encontrar lo que son en la disposición de los cilindros en línea, opuestos, en V, W, radial, en X, radial, doble raíz. Acá podemos encontrar un ejemplo, la cual está horizontal, opuestos. Los pistones en líneas, en V y en radiales. Según el número de los cilindros, podemos encontrar los motores monocilíndricos, las cuales son un solo cilindro, motores policilíndricos, las cuales son varios cilindros. La clasificación según la velocidad, podemos encontrar que bajas velocidades serían de 100 a 514 revoluciones por minuto. Esta es la velocidad del arboleo. Media velocidad podemos encontrar 700 a 1200 revoluciones por minuto. Y de alta velocidad podemos encontrar de 1800 a 4000 revoluciones por minuto. El principal responsable de la máquina principal a bordo es el jefe de máquina. Y en los convenios donde podemos encontrar sobre la máquina principal es en el SOLA, en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, en el capítulo 2.1, en Construcción y Arquitectura del Buque. Y también lo podemos encontrar en el MARPOL, anexo 6.
en el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques en el Mar. Buenas tardes, mi nombre es José Velázquez y el día de hoy les vengo a platicar un poco sobre el torque, la potencia, el rendimiento, a su vez también los sistemas auxiliares con su gráfica de los motores que encontramos en los buques. Bueno, antes de comenzar a hablar me gustaría mencionarles brevemente las partes fijas y móviles de un motor diésel. Comenzamos con su parte fija. Encontramos con el bloque del motor, o lo que se conoce como monobloc, la parte principal. Como segundo punto encontramos con la culata. Como tercer punto nos encontramos con el cárter. Y como cuarto punto nos encontramos tanto el múltiple de admisión y escape. Le dejaré en la lámina para que puedan leer brevemente su descripción. Yo solamente se las voy a ir mencionando. Entre sus partes móviles se encuentran el pistón, la biela, el cigüeñal, el volante de inercia, el árbol de levas, las válvulas, y con esto procedemos. Nuevamente repito, les dejo en la diapositiva la parte para que puedan leer un poco lo que comprende cada pieza móvil o cada pieza fija. Y bueno, procedo entonces a entrar en materia con lo que es el torque. Hablemos un poco ahora, para empezar, sobre el torque. Antes de comenzar, quiero que entendamos un poco, antes de entrar en materia, lo que es la fuerza. Y por fuerza se entiende que es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Es decir, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Una vez entendemos esta parte, ahora sí procedemos con lo que es el torque. Y por torque se entiende que es la tendencia de una fuerza para girar un objeto alrededor de un eje o pivote. El torque de un motor crea la fuerza que se llama fuerza de impulsión de atracción, que esta es directamente proporcional al trabajo mecánico realizado por el motor en un ciclo de funcionamiento. Es decir, considerando las fases de admisión, compresión, trabajo y escape. Seguimos hablando un poco sobre el torque. Encontramos lo que es el par motor. ¿Qué es el par motor? Es una fuerza rotacional. ¿Cómo así? Bueno, es decir, es una fuerza con un sentido de giro circular a través de una distancia determinada. En este caso, la distancia determinada va desde manivela cigüeñal hasta pistón o pistón manivela cigüeñal. Cuando se cumple la rotación completa, pasando por toda la carrera que viene siendo la compresión, admisión, compresión, trabajo y escape, todo ese ciclo se llama par motor. Todo eso lo comprende. Ahora, ahí el par motor tiene diferentes fuerzas o comprende diferentes fuerzas, de las cuales podemos destacar la fuerza tangencial, que nos dice que es una fuerza producida en forma tangencial a la circunferencia de rotación descrita por la manivela, básicamente lo que hablamos hace un momento. Y también nos encontramos con el par de fuerza, que es el conjunto de fuerza paralela y dirigida en sentidos contrarios, que produce o tiende a producir movimiento de rotación en los motores, que esto se vendría a llamar par motor. Entonces es lo que acabamos de decir ahorita, es la carrera completa, por lo menos en este caso la carrera completa del pistón, que comprende su admisión, compresión, trabajo y escape, que va de manivela a pistón. También nos encontramos con el torque máximo. ¿Qué es el torque máximo? ¿A qué se le llama torque máximo? Bueno, se le llama torque máximo a la mayor cantidad de fuerza de giro que puede hacer el motor. ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto sucede a cierto número de revoluciones por minuto. Mientras mayor sea el torque máximo de un motor, más fuerte
es este. Ahora hablemos un poco sobre la potencia. Antes de entrar en materia sobre la potencia, tenemos que comprender primero brevemente lo que es la presión media. ¿Qué es la presión media? ¿Cómo lo podemos definir? La presión media es la presión constante con que sería preciso impulsar al pistón durante su carrera de trabajo. Ahora, para que entendamos mejor lo que es la presión media, imaginemos un motor. Vamos a imaginar un motor. Obviamente tiene su pistón que sube y baja, su pistón que sube y baja, y la presión dentro del cilindro cambia constantemente. Durante el trabajo de ¿qué? El trabajo de admisión, compresión, combustión en espacio, que vendría siendo el trabajo, y el escape. Imaginemos eso. ¿Qué hace la presión media? Bueno, la presión media la podemos definir como un valor teórico constante que se calcula para simplificar todo ese proceso mencionado antes y así poder medir el rendimiento del motor. Una vez entendemos lo que es la presión media, procedemos a hablar de la potencia. Pues la potencia la podemos dividir en dos tipos de, vamos a decirle, de conceptos. Tenemos el primer concepto, que la potencia nos dice que la potencia es la cantidad de trabajo efectuado por una unidad de tiempo. Y el segundo concepto nos dice, también para que tengamos el conocimiento, que la potencia de un motor es la rapidez con la que se puede realizar el trabajo, es decir, la velocidad con la que transforma la energía del combustible en movimiento, o como nosotros solemos conocerlo como la energía química en energía mecánica, que será, bueno, el ciclo de transformación. Profundizando un poco más el tema, nos encontramos con la relación de potencia efectiva y el par motor, el enlace de ellos dos. ¿Cómo podemos definir todo esto? Bueno, la potencia es la potencia que el motor puede proporcionar a la salida del cigüeñal. Es decir, por la fuerza de la explosión aplicada a la biela y transmitida por esta al codo del cigüeñal. Y esto va a hacer que él gire, produciendo así un esfuerzo de rotación que se conoce por el nombre de par motor. Recordemos, el par motor es la rotación completa que comprende pistón, manivela, la rotación completa, cumpliendo con el ciclo de admisión, compresión, trabajo y escape. Existen unos tipos de potencia, los cuales vamos a mencionar. Se encuentra la potencia efectiva, la potencia indicada, la potencia de freno y la potencia de rozamiento. Ahora hablemos sobre el rendimiento. El rendimiento se utiliza para expresar las pérdidas por rozamiento y es la relación entre la potencia del eje, la potencia al eje y la desarrollada dentro del cilindro. Ahora bien, la idea de rendimiento va unida a la idea del trabajo. Es decir, cuando una máquina se usa para transformar energía mecánica en energía eléctrica o energía térmica en energía mecánica, su rendimiento puede definirse como la razón entre el trabajo que sale, que sería el trabajo útil, y el trabajo que entra, que sería el trabajo producido, o como la razón entre la potencia que sale y la potencia que entra, o también se puede decir como la razón entre la energía que sale y la energía que entra. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, en pocas palabras, el rendimiento es una expresión que relaciona las potencias y nos da como resultado el porcentaje de lo que se convierte en trabajo. Tenemos diferentes tipos de rendimiento, por lo cual lo voy a mencionar y algunos los voy a definir, como lo son el rendimiento, por ejemplo, el rendimiento mecánico, que este se utiliza para expresar las pérdidas por rozamiento. Tenemos el rendimiento térmico, que es la relación entre el trabajo del ciclo ideal y el calor del mismo ciclo. También tenemos el rendimiento indicado, que es la relación entre el trabajo del ciclo indicado y el trabajo del ciclo ideal. Y por último tenemos el rendimiento total, que bueno, el rendimiento total completo
englobando absolutamente todos los ciclos, tanto mecánico, térmico indicado y todo lo que comprende el ciclo de motor. Ese sería nuestro rendimiento total. Ahora hablemos un poco sobre los sistemas auxiliares, ya entrando más en materia. ¿Qué conocemos por sistemas auxiliares? Bueno, conocemos que son un conjunto de maquinaria, de equipo, de sistemas de líneas, que aunque no son directamente los responsables del funcionamiento del motor o la propulsión principal del buque, o mejor dicho, mover el barco, son esenciales para el funcionamiento normal de la seguridad, de la habitabilidad y del rendimiento del buque. Ahora, ¿cuál es su función principal? Bueno, él tiene una función principal que es dar soporte a la maquinaria principal, a las operaciones de carga, a las necesidades de la tripulación y también se puede decir que sin estos sistemas el buque no podría operar de forma eficiente. De hecho, ni siquiera puede operar de ninguna forma, ni deficiente, ineficiente, de ninguna manera. No prende, no arranca, simplemente no puede andar. ¿De qué manera? Bueno, no puede andar ni de forma eficiente, ni de manera segura, ni siquiera cumple con las regulaciones internacionales. Ahora bien, para entender un poco mejor lo que son los sistemas auxiliares, vamos a proceder a ir al simulador Engine Room para explicarle un poco sobre todo lo que comprende el sistema auxiliar y también hablarle un poco o guiarlos un poco en las líneas del sistema que van de todos los sistemas auxiliares, como el cooling system, como el sistema de emergencia, como también los sistemas de energía, donde están los generadores, el diesel generator, toda esa serie de sistemas, el sistema de el steam, todas esas líneas que van para la main engine y son los que hacen que ese motor encienda, son los que van también para las áreas de servicio y todo ello. Procedemos entonces a mostrarlo en el simulador. Por acá nos encontramos con lo que es todo lo que comprende el sistema, todos los sistemas auxiliares que vamos a encontrar a bordo, ¿no? Para esto es este simulador, para guiarnos y saber con lo que nos vamos a encontrar. Comenzamos. Por acá nos encontramos nuestro panel principal, pero vamos a colocarlo, vamos a hacer un blackout aquí, un momentico. Ok, encontramos nuestro panel principal acá con nuestra main engine. Todas estas líneas que estamos viendo por acá son la línea de nuestros sistemas auxiliares, como es el aire comprimido, las líneas del fuel oil, las líneas de la fresh water y las líneas de los lubricantes. Ok, lo definimos cada uno. Aquí nos encontramos en el fuel system. Fuel system comprende, este es nuestro panel principal y comprende todo lo que es el sistema de combustible, el sistema de bunker y nuestros tanques de reserva, donde todos los elementos quedan en el fondo del tanque. Luego por acá nuestras bombas pasan al trasegado del tanque, pasan a este tanque Heavy Fuel Oil 1, Heavy Fuel Oil 2, número 1, número 2. Luego pasa al otro tanque, nuestro diagrama que está por acá, que es el diagrama del supply, Fuel Supply Diagram, que es de acá, pasa por estas purificadoras eliminando cualquier tipo de sedimento, y luego de estos tanques va para la main engine, que la encontramos por acá. Así que estamos aquí en el área del fuel oil. Luego nos encontramos con el sistema de cooling system, que es para refrescar el motor y todas aquellas áreas que necesiten de ese refrescamiento, como lo son el diesel generator, la main engine, entre otros. Pues este es nuestro panel principal del cooling system. Por acá tenemos el diagrama de la fresh water, que esa es la que utilizamos para el cooling system, para refrescar nuestro motor. Y esta es la toma de agua de la seawater, toma de agua, y por acá es donde, bueno, dependiendo del puerto donde nos encontremos, se activa bien sea babor o estribor para
para eliminar todo ese líquido que refresca el motor, sale a altas temperaturas, no es nocivo para el medio ambiente marino. Continuamos por acá con el sistema de lubricante. Por acá, ya va, regresando al sistema de la Freshwater, si tocamos por acá, estaríamos aquí en el sistema, nuestra main engine, que es el sistema de la Freshwater. Seguimos por acá con el sistema de lubricantes, Lubricating System. Este es nuestro panel principal del diagrama de lubricante. Por acá tenemos nuestro diagrama principal, donde están los tanques de lubricante de la main engine, los dos tanques, y de los del diesel generator y el dirty, bueno, los desechos, tanques que ya han sido tratados van para este tanque, los residuos oleosos, todo eso. Y por acá tenemos nuestra purificadora. Todo esto comprende lo que es el sistema de lubricante. Si nos vamos por acá, esta parte que tenemos aquí es el cárter. Si tocamos acá, regresamos nuevamente al área del sistema de lubricante. Por acá está esta área aquí, estas líneas son nuestro sistema de lubricante. Por acá tenemos el sistema de aire comprimido, el Air Compressor System. Tenemos aquí nuestro panel principal, donde están nuestras bombas y nuestro diagrama con las diferentes líneas que van para las áreas de servicio, áreas de emergencia, y nuestra main engine que está por acá. Nuevamente tocamos, aparecemos acá en el área de la main engine. Nos regresamos. Ahorita nos encontramos en blackout, que vamos para la power plant a encender un generador de emergencia solo para demostrar. Este es la main switchboard, que es el panel principal. ¿De qué? De todos los sistemas eléctricos del buque. Por lo menos aquí nos encontramos con nuestros generadores. Todo para sincronizar, para poner en línea nuestro generador número 1, número 2 o el shaft generator. Por acá tenemos las líneas, no es un diagrama muy grande, pero aquí está nuestro diagrama principal de los generadores. Él cumple vamos a decirle cuatro principios para que pueda encender, que tiene que tener lubricante, aire comprimido, diesel oil, que sería nuestro combustible, y la fresh water. Entonces vamos a encender el generador de emergencia, ya que estamos viendo por acá que estamos en blackout. Vamos a encender nuestro generador de emergencia, eliminamos. Ok, una vez encendimos ya nuestro generador de emergencia, por acá lo podemos ver, ya está en línea, un generador de emergencia en línea en verde. Podemos proceder, ¿por qué no? Podemos proceder a encender uno de nuestros compresores. Por acá lo encendemos manualmente, lo encendemos, pasamos a automático, y por acá podemos observar que ya lo que llamamos ante el pulmón ya se empezaron a llenar, empezaron a agarrar presión, y por acá podemos encender tocándolo, nuestro generador de emergencia, para que podamos entonces encender nuestro primer generador. Ok, seguido con ello tenemos nuestro Steam System, que es para todo lo que comprende, que necesita todo el sistema que comprende la caldera, todas nuestras líneas, aquí todo lo que necesita nuestro vapor. Aquí está el banco de economizadores y las distintas líneas que van para los distintos sectores que se requieren del Steam System. Y por último tenemos nuestros misceláneos System, que comprende el Build System, Ballast System, el Firefight System y el Steering Gear. Todo esto, aquí está nuestro diagrama, todo esto, el Build System, el sistema de sentinas, lastre, contra incendio, y esto es lo que comprende la cola, el servo, lo que se llama el servomotor. Ok, todo esto que acabo de mencionar son los sistemas sistemas auxiliares a bordo. Ya se dieron cuenta el por qué mencioné de que sin estos sistemas lamentablemente primero no cumplimos ni con ninguna regulación, con ningún reglamento, y tampoco el buque puede navegar porque no puede ni siquiera encender una bomba, como lo es la bomba para el trasegado del fuel oil, que son bombas que trasegan un líquido pesado.
que en este caso serían bombas de pistón. Ellas requieren de por lo menos uno de los sistemas auxiliares, que es el Steam System. Eso es algo muy mínimo que les estoy demostrando para que ustedes vean la importancia de lo que son los sistemas auxiliares a bordo. Muchísimas gracias por su atención.